Hoy queremos hablar una temática muy interesante que hemos titulado Necesitamos autoridad de Dios. Necesitamos autoridad de Dios. Y queremos compartir una palabra en Marcos capítulo 1, verso 22. Marcos capítulo 1, verso 22 dice de la siguiente manera: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Voy a volver a leer este párrafo. Hablando sobre Jesús, la Biblia enseña y dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa la palabra autoridad? ¿Qué significa la palabra autoridad? La palabra autoridad proviene de la palabra griega exousia. ¿Qué significa la palabra autoridad o de dónde proviene la palabra autoridad? La palabra autoridad proviene de la palabra griega exousia. ¿Qué significa la palabra griega exousia? Esta palabra griega exousia significa autoridad absoluta o autoridad delegada. Anote eso, por favor. ¿Qué significa la palabra exousia? La palabra griega exousia significa autoridad absoluta o autoridad delegada. En cuanto a Dios, significa lo siguiente: poder y autoridad absoluto y sin restricciones. Lo voy a volver a decir. Respecto al exousia de Dios, respecto a la autoridad de Dios, significa poder y autoridad absoluta o absoluto y sin restricciones. Y respecto a la iglesia o respecto a los seres humanos, la palabra autoridad o la palabra griega exousia significa poder delegado por Dios para actuar bajo la autorización de Dios. Lo voy a volver a decir. ¿Qué significa la palabra autoridad o la palabra griega exousia referente al ser humano, referente a los hombres, referente a la iglesia o referente a toda persona en esta tierra que esté bajo autoridad? La palabra autoridad o la palabra griega exousia referente al ser humano significa poder delegado por Dios para actuar bajo la autorización de Dios. Hay un personaje en la Biblia que menciona esta palabra autoridad, y este personaje es conocido como el centurión romano. La Biblia enseña y la historia también nos habla de que un centurión tenía la capacidad, tenía la potestad, la cualidad de estar bajo la dirección de aproximadamente 100 soldados. 100 soldados. De ahí viene la palabra centurias. Centurias hace alusión a 100. De ahí también viene el término, la palabra centurión. ¿Qué significa la palabra centurión? Un centurión era un soldado romano que tenía la potestad de poder dirigir a 100 soldados romanos. El centurión entonces tenía la potestad de poder dirigir, de poder ordenar, de poder dirigir en alguna medida a 100 soldados romanos. Y la Biblia enseña que este centurión en una oportunidad se presenta donde Jesús y le dice: Señor, mi criado, mi siervo está gravemente enfermo. Yo necesito que tú lo sanes. Me parece escuchar a Jesús responderle al centurión y decirle: no hay problema, yo tengo el poder para sanarlo, iré a tu casa y lo sanaré. Y la Biblia enseña que este centurión abre su boca y le dice a Jesús: Señor, no necesito que vayas a mi casa. No es necesario que vayas a mi casa, porque yo soy un hombre que está bajo autoridad. Yo soy un hombre que entiende muy bien lo que significa tener autoridad en esta tierra. Yo soy un centurión. Yo tengo autoridad. Yo entiendo lo que significa tener autoridad. Porque yo como centurión, cuando yo necesito algo, le digo a uno de mis soldados: ve para allá. Y el soldado me obedece porque yo soy el centurión. Yo tengo autoridad. Cuando yo necesito algo, le digo a un soldado: ven hacia acá. El soldado viene porque yo soy un centurión. Yo tengo autoridad. Pero hay algo que yo comprendo, dice el centurión.
es que por más que yo tenga autoridad en esta tierra, yo no tengo autoridad en el cielo como tú la tienes. Por más que yo tenga autoridad en esta tierra para poder dirigir gente, yo entiendo y sé, me doy cuenta de que tú tienes una autoridad superior a la mía, porque tú no solamente tienes autoridad en la tierra como yo también tengo autoridad en la tierra. Tú tienes autoridad en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Tú sí que entiendes y tienes autoridad. Por lo tanto, Jesús, no necesito que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sano. La Biblia enseña que con esa expresión Jesucristo quedó impactado, se impresionó. Alguien podría decir, bueno, Dios no se impacta, pero la Biblia dice que Jesucristo se impactó, se impresionó. Me parece escuchar el grito del Señor y decir, ¡wow! Y Jesucristo añade y dice, ni siquiera en Jerusalén, en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Porque sin lugar a dudas, los que tenían que tener fe eran los judíos. Los que tenían que tener fe, convicciones absolutas respecto al poder, a la potestad, a la autoridad de Dios, eran los judíos. Pero el gran problema que tenían los judíos es que ellos rechazaron al Mesías. Pero un romano, un soldado romano, comprendió algo que otros no comprendieron. Este soldado romano, conocido bajo el título de centurión, este soldado romano comprendió, entendió lo que significa la autoridad de Dios. Y Jesucristo le dice, ni aún en Israel, en Jerusalén, he hallado tanta fe. Según como creíste, así se ha hecho. Y la Biblia enseña que al instante el criado del centurión fue sanado. El criado del centurión fue libertado. ¿Por qué? Porque Dios tiene autoridad absoluta, sin restricciones. Dios, repito, tiene autoridad absoluta y sin restricción alguna. Anota eso, por favor. En Lucas capítulo 10, verso 19, Jesucristo habló sobre lo que significa la autoridad, y no solamente sobre lo que significa la autoridad, sino también Jesucristo habló sobre esa autoridad delegada sobre los hombres. En Lucas capítulo 10, verso 19, Cristo dijo, he aquí yo os doy potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? La palabra potestad es un sinónimo de autoridad. Lucas capítulo 10, verso 19. Cristo dijo, he aquí yo os doy potestad, es decir, autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Uno de los sinónimos de la palabra autoridad es la palabra potestad. Uno de los sinónimos de la palabra potestad es la palabra autoridad. Y Jesucristo en Lucas capítulo 10, verso 19 nos habla sobre esta obra preciosa, sobre este don, sobre este regalo que Dios le otorga a su iglesia, a su pueblo. Y la Biblia enseña que Dios a su pueblo, ¿cuántos son pueblo de Dios en esta hora? La Biblia dice que Dios a su pueblo le entregó autoridad. Dios a su pueblo le entregó autoridad. Dios a su pueblo le entregó autoridad. Y hay un paréntesis que quiero mencionar en esta hora, y es que Dios no solamente le entregó autoridad a su iglesia, Dios también le entregó, le permite a los hombres en esta tierra, gente incluso inconversa, gente que está en alguna posición de liderazgo, Dios les concede que tengan autoridad en esta tierra. Anota eso, por favor, también. Eso aparece en Romanos capítulo 13. Eso aparece en Romanos capítulo 13. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La Biblia enseña que todos los hombres deben someterse a las autoridades establecidas. Una de las autoridades de la época, de los tiempos de Jesús, era Pilato.
Pilato era una autoridad y la Biblia enseña que Pilato en una oportunidad le dice al Señor, antes de que Jesucristo fuese llevado a la crucifixión, Pilato estaba interrogando a Jesús, estaba interrogando al Señor y le decía: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Háblame, ¿por qué no me hablas? Y a Pilato se le ocurre decir esta frase. Pilato dice: ¿acaso no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte? Mire qué interesante. Pilato le dice al Señor, Pilato, un impío, Pilato le dice al Señor: ¿acaso no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte? Y Jesucristo abre su boca y le dice: quiero que sepas, querido Pilato, que ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada desde arriba. Mire qué interesante. Pilato era un hombre con autoridad. Pilato era una eminencia de la época. Pilato era un líder de la época. Y la Biblia enseña que Pilato le dice una verdad al Señor, porque Pilato tenía autoridad. Pilato tenía autoridad. Y Pilato le dice una verdad al Señor. Le dice: ¿acaso no entiendes tú que no me hablas? ¿Acaso no comprendes, Jesús, que yo, Pilato, tengo autoridad para crucificarte? ¿Por qué Pilato le dice eso? Porque Jesús no hablaba, porque Jesús no se defendía. Y Pilato le dice, Pilato se pone nervioso y le dice: ¿acaso no te das cuenta que yo soy Pilato y tengo autoridad para crucificarte? Y solamente en ese punto Cristo abre su boca y le dice: quiero que sepas, mi querido Pilato, que ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no te hubiese sido dada desde arriba. Porque Dios le concede autoridad a los hombres. Dios le concede autoridad a los hombres. Dios le concede autoridad a los hombres. Dios le concede autoridad a su iglesia. Dios concede autoridad a los hombres para que puedan desarrollar alguna labor. Dios le concede autoridad a su iglesia. Quiero enfocarme en ese punto. Dios le concede autoridad a su iglesia. Hay una palabra que me llama mucho la atención, es la que acabamos de mencionar. Eso aparece en Lucas capítulo 10, verso 19. La Biblia enseña que Dios le entregó una potestad especial, específica a su iglesia. Y eso aparece en Lucas capítulo 10, verso 19. Y dice que Dios le dio potestad, autoridad a su iglesia de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. El exousia de Dios, la autoridad delegada, el exousia, repito, la autoridad delegada por Dios sobre su iglesia. Dios le otorga a su iglesia, a su pueblo, autoridad. Y Dios en esta tarde, bajo el tema necesitas o necesitamos autoridad, Dios nos quiere enseñar sobre la importancia que tiene la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Porque si tú eres iglesia de Dios, si tú eres creyente, si yo soy creyente, usted que me está escuchando, que es iglesia de Jesucristo, si usted dice que es creyente, que es cristiano, hay algo en lo cual debemos poner nuestra mirada y poder considerar en esta hora del día. Y es que si hay algo que la iglesia tiene, es autoridad. Dios le otorgó a su iglesia autoridad. Dios le otorgó a su iglesia autoridad. Se supone que tú tienes que tener autoridad. Se supone que yo tengo que tener autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Alábalo, por favor, porque la Biblia enseña que cuando cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar la palabra, los discípulos quedaron maravillados porque se dieron cuenta que aún los demonios se les sujetaban mediante la autoridad que Dios les había otorgado. Dios nos ha otorgado autoridad. Dios nos ha otorgado autoridad. Dios nos ha otorgado autoridad. Cuando Cristo resucitó, les delegó autoridad a sus discípulos. Y Cristo les dice a los discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le delegó autoridad a su iglesia. Dios le delegó autoridad a su iglesia. Hay una palabra poderosa que está escrita en Lucas capítulo 10, verso 17 al verso 20. Nos habla sobre la misión de los 70 discípulos que fueron enviados por Cristo a predicar la palabra. Dios los dotó de autoridad para que ellos predicasen la palabra. Dios los dotó de autoridad, de potestad, de exousia, para que ellos llevasen el mensaje de la palabra y pudiesen orar por los enfermos, por los endemoniados. Dios les otorgó esa autoridad, y eso aparece en Lucas capítulo 10, verso 17 al verso 20. La Biblia dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Verso 20, me llama la atención lo que dice el verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Esta palabra es muy interesante, el verso 20, lo voy a volver a leer, lo voy a volver a mencionar, lo voy a volver a repetir. Verso 20 dice: pero no os regocijéis, Cristo se los dice a los discípulos, a aquellos que habían recibido autoridad. Cristo les dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay algo que debemos considerar en esta hora, y es que por más que a Dios le ha placido entregarle a su iglesia autoridad, hay un peligro en recibir autoridad de parte de Dios. Hay un peligro, existe un peligro cuando un hombre ha recibido autoridad sobre sí. Porque la Biblia enseña que estos hombres, los discípulos, al ver la gloria de Dios manifestarse mediante ellos, al ver que Dios les había permitido ser instrumentos en las manos de Dios, estos hombres se enfocaron solamente en cómo la autoridad de Dios fluía, y se les olvidó por un momento, por un segundo, por milésimas de segundo, de quién les había dado autoridad. Nunca se te tiene que olvidar de que hay uno más grande que ti, que te otorgó la autoridad que tienes. Anota eso, por favor. Nunca se puede olvidar de tu vida, de tu corazón, que nunca se te olvide que hubo alguien que te dio autoridad. Todo aquel que recibe autoridad puede sentirse tentado a olvidarse de aquel quien le dio la autoridad. Todo aquel que recibe autoridad puede llegar a sentirse tentado a olvidarse de aquel que le dio autoridad. Si hay algo que necesitamos es autoridad, pero también necesitamos entender que la autoridad que tenemos es una autoridad delegada, no es tuya, es de Dios. Dios te la dio. Dios puso autoridad en tu vida, y nunca se te puede olvidar de que Dios te llamó, de que Dios te alcanzó, de que Dios te recogió, de que Dios suplió a tu vida, a tu alma, esa autoridad que antes no tenías. Ahora tienes autoridad porque Dios te la dio. Ahora tienes autoridad porque Dios te la otorgó. Pero que nunca se te olvide de que ese Dios todopoderoso está por encima de ti. Aquel que te dio autoridad es merecedor de toda honra, de toda gloria, todos los días de tu vida. Procura, cuando Dios te use, darle la gloria a Dios. Procura, cuando Dios te respalde, reconocer que toda autoridad que tienes en tu vida proviene de la mano de Dios. Alábalo, por favor, que Dios está aquí para bendecirnos y nosotros estamos aquí para adorarle. Y Cristo le dice a sus discípulos: no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos.
Mira qué profundo eso. Cristo les dice, no se regocijen por la autoridad que Dios puso en ustedes. No se regocijen, no alucinen, no se emocionen tanto por la autoridad que Dios depositó en ustedes, sino más bien regocíjense porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Mira qué tremendo, tú no tienes poder para escribir tu nombre en el cielo. Para que tu nombre esté inscrito en el cielo, necesitas a alguien que sea mayor que el cielo que tú ves. Tienes que acordarte todos los días de tu vida que Dios inscribió tu nombre en el libro de la vida, que Dios inscribió tu nombre en los cielos. Es decir, hay alguien mucho más grande que tú, que hizo todo lo que tú has alcanzado hasta el día de hoy. Hay alguien más grande que tú, que yo, que todos nosotros, que hizo la obra perfecta en tu vida. Por favor, yo sé que Dios te ha otorgado y te va a otorgar autoridad. Autoridad en tu iglesia local, autoridad para dirigir un culto, autoridad para pararte frente a una multitud, autoridad para poder desenvolverte, autoridad para orar por un enfermo, autoridad para reprender demonios. Pero que nunca se te olvide que Dios ha depositado esa autoridad en tu vida. Eso se llama exousia, autoridad delegada por Dios. Dios te otorgó esa autoridad. Eso no proviene de ti, eso está en ti porque hubo uno más grande que tú que depositó en tu vida autoridad. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, que Dios está aquí para bendecirnos. Adórale, que Dios está aquí para bendecirnos. Por lo tanto, la iglesia de Cristo tiene autoridad. La iglesia de Cristo tiene autoridad y ha recibido autoridad. La iglesia de Jesucristo tiene autoridad y ha recibido autoridad. La iglesia de Jesús tiene autoridad y ha recibido autoridad. La iglesia de Jesucristo tiene autoridad y ha recibido autoridad. Ha recibido autoridad. ¿Cómo saber si tenemos autoridad? Mire qué importante pregunta. ¿Cómo saber, pastor? ¿Cómo puedo saber yo si tengo autoridad en el mundo espiritual? ¿Cómo saber si yo tengo autoridad en el mundo espiritual? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Esa respuesta es muy sencilla. Según cómo tú lidias con tus problemas, según cómo tú lidias con las pruebas, con las dificultades, eso demostrará cuánta autoridad tienes. Dios mío, hay gente que no se está gozando en este mensaje. Pastor, ¿cómo puedo saber si yo tengo autoridad? ¿Cómo puedo saber si yo tengo autoridad? Según cómo lidies con tus problemas, con las dificultades, ahí podrás tener la respuesta la tienes tú. Según cómo tú lidies con los problemas, cómo tú lidies con los momentos críticos que enfrentas en tu vida o que vas a enfrentar, allí podrás conocer cuánta autoridad tienes. La autoridad de Dios se demuestra en los momentos críticos. La autoridad de Dios se demuestra en los momentos de conflicto. La autoridad de Dios se demuestra en los momentos de prueba, de adversidad, de crisis. En esos momentos la autoridad que hay en ti se va a manifestar, si es que la tienes. La autoridad se va a manifestar en los momentos críticos, en los momentos difíciles. Cuando estés pasando por la escasez, vas a saber cuánta autoridad tienes. Cuando estés pasando por la enfermedad, vas a saber cuánta autoridad tienes. Cuando estés atravesando por la prueba, vas a saber cuánta autoridad tienes. La Biblia dice que los discípulos estaban en el mar y de repente se levantó una tempestad, un problema, una prueba, una adversidad, un momento crítico. Esos momentos en los cuales a nadie le gustaría estar y a nadie le gusta estar. Un momento complejo, una tormenta, una tempestad. Y la Biblia enseña que los discípulos cayeron en desesperación. Te pregunto en esta hora, ¿cómo te comportas cuando estás viviendo momentos de crisis, momentos de enfermedad, momentos de necesidad económica, momentos de problemas financieros? Dios mío, hay gente que no se está gozando con esta parte. ¿Cómo te comportas cuando estás pasando por esos momentos?
Porque el nivel de autoridad que tú tengas se verá manifestado en esos momentos. Y la Biblia enseña que los discípulos comenzaron a gritar porque se levantó una tempestad, una tormenta tremenda. Y los discípulos comenzaron a gritar y despertaron al maestro. Jesús estaba durmiendo en la barca y Jesús se levanta y reprende al viento y al mar y después dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? Mire la pregunta que hace Jesús. ¿Por qué estáis amedrentados? Cuando alguien hace una pregunta es porque no entiende algo. Es porque tú estás preguntando porque no alcanzas a comprender algo, alguna situación, alguna frase, alguna palabra. Y Jesús no podía comprender por qué los discípulos estaban amedrentados. Cualquiera podría decir: lo que pasa es que era una tormenta. Lo que pasa es que era una tempestad. Y Jesús les dice: ¿por qué estáis amedrentados? Jesús, es que es una tormenta muy grande. ¿Por qué estáis amedrentados? Jesús, es que esta enfermedad, el diagnóstico que tengo, ¿por qué estáis amedrentados? Jesús, lo que pasa es que la crisis financiera que tengo, ¿por qué estáis amedrentados? Mira qué tremenda la pregunta, la expresión de Cristo. Cristo dice: ¿por qué estáis amedrentados? Bueno, y la respuesta estaba en el corazón de los discípulos. Los discípulos sabían por qué estaban amedrentados. Porque ellos se dieron cuenta que no tenían autoridad. Ellos se dieron cuenta que no tenían autoridad. La respuesta estaba en ellos. Jesucristo lanza una pregunta. Jesucristo dice: ¿por qué estáis amedrentados? Y los discípulos quizás se quedaron en silencio. Y la respuesta estaba dentro de ellos. Lo que pasa, Señor, es que nos dimos cuenta que cuando se levantó una tormenta, una tempestad, una crisis, nos dimos cuenta que no teníamos autoridad. La autoridad se verá reflejada en la vida de un hombre cuando esté pasando por momentos críticos. Esto no se trata de cuánta lengua hables en el culto. Esto no se trata de cuánto prediques. Esto no se trata de cuánto dances, de cuánto llores en el altar. Esto se trata de que nosotros necesitamos autoridad de Dios. Necesitamos autoridad de Dios. Necesitamos autoridad de Dios. Todo aquel que tiene autoridad es conocido por Dios y es conocido en el infierno. Anota eso, por favor. Todo aquel que tiene autoridad es conocido por Dios y es conocido en el infierno. La Biblia enseña que unos judíos exorcistas, al ver a Pablo que reprendía demonios, que oraba por la gente y la gente se sanaba, estos judíos exorcistas dijeron: nosotros vamos a hacer lo mismo. Ellos estaban con una libreta, con un cuaderno y anotaron las oraciones de Pablo. Y se dieron cuenta que cuando Pablo echaba fuera un demonio, Pablo decía: en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera. Y los demonios huían. Y estos judíos exorcistas anotaron todas las frases, las palabras que Pablo pronunciaba cuando él oraba, cuando él reprendía un demonio. Y la Biblia enseña que estos judíos exorcistas más adelante tomaron la decisión de enfrentarse a potestades satánicas, pero sin autoridad de Dios, sin el respaldo de Dios, sin el exousia, la autoridad delegada por Dios. Porque esto no se trata de que hables con autoridad, esto se trata de que tengas autoridad. Anota eso también. Esto no se trata de que hables con autoridad, esto se trata de que la autoridad esté sobre ti, de que sea algo genuino, de que sea algo mucho más grande que solo palabras. Esto se trata de que la autoridad de Dios esté en tu vida. Y la Biblia enseña que estos hombres se acercaron a un endemoniado y le dijeron: os conjuro por el Dios que predica Pablo, sal fuera. Y la Biblia enseña que el demonio se volteó y los miró a estos judíos exorcistas y les dijo: a Jesús y a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? A Jesús y a Pablo conocemos,
Pero ustedes, ¿quiénes rayos son ustedes? A Jesús ya Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Los demonios saben quién tiene y quién no tiene autoridad. Por eso el mensaje en esta hora se llama: necesitamos autoridad, necesitamos autoridad, necesitamos autoridad. Todos sabemos que el nombre de Jesús tiene autoridad. Di amén, por favor. Todos sabemos que el nombre de Jesús tiene autoridad. Pero esto no se trata solamente de pronunciar el nombre de Jesús. Esto se trata de que aquel que pronuncia el nombre de Jesús tenga autoridad. Esto no se trata solamente de decir Jesús. Esto se trata de que aquel que tiene o que usa el nombre de Jesús tenga autoridad. El exousia de Dios, la autoridad delegada sobre los hombres. Y Dios a su iglesia le otorgó autoridad. Dios a su iglesia le otorgó autoridad. Y hay gente que me está escuchando que sabe que necesita suplir a su vida esa carencia que tienes, esa carencia que tú tienes que no te deja avanzar, esa carencia que te tiene hundido, hundida. No se llama deuda económica, enfermedad, ni crisis matrimonial, se llama autoridad. Necesitas exousia de Dios. Necesitas esa autoridad delegada por el Dios Todopoderoso. Necesitas exousia de Dios. Anótalo, por favor. Si hay algo que necesitamos es exousia, el poder de Dios. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, enseñaban respecto a la palabra, hablaban de la ley, hablaban de la palabra del Señor e interpretaban la ley, pero sin autoridad. A tal punto que la Biblia señala, Jesucristo incluso confronta a los judíos, fariseos, a los religiosos, a los escribas, a los saduceos, porque ellos hablaban con autoridad, pero no tenían autoridad. ¿Y por qué no tenían autoridad? Por un punto muy importante. Número uno, ellos estaban lejos de Dios. Y número dos, ellos sencillamente hablaban lo que no vivían, enseñaban lo que no vivían. Es decir, esta gente no era creíble. Esta gente no era creíble. No tenían autoridad. Es decir, eran increíbles. Y no te estoy hablando de que sean superhéroes, no. Eran increíbles, no se podía creer en ellos. Eran increíbles. No me refiero a que eran superhéroes, te estoy diciendo de que era gente increíble, en la cual no se podía creer. Hay hermanos que me están escuchando que son increíbles. Hermano, eres increíble. Eres increíble. Cuando alguien te diga, hermano, usted es increíble, no te están aplaudiendo como el superhéroe del mes o de la semana, sino más bien te estamos diciendo en esta hora de que hay gente en la cual no se puede confiar, hay gente en la cual no se puede creer, porque hablan pero no hacen lo que hablan. Adóralo, por favor. Y si hay algo que Dios busca en nosotros, es que seamos gente creíble. Una persona creíble es una persona que tiene autoridad. Adóralo, por favor. Una persona creíble es una persona que tiene autoridad. Y me llama la atención lo que la gente, la expresión, el comportamiento de la gente respecto a Jesús. Porque cuando escuchaban a Jesús hablar, se daban cuenta de que Jesús no era un palabrero. Se daban cuenta de que Jesús no solamente hablaba, sino que Jesús manifestaba lo que hablaba. Lo voy a volver a decir. Jesucristo no solamente hablaba, Jesucristo manifestaba lo que hablaba. Todo lo que él hablaba se cumplía. Por eso la gente decía y se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza, se admiraban de sus palabras, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay gente que tiene corazón de escriba, hay gente que tiene corazón de fariseo religioso, hay gente que solamente habla pero no hace nada de lo que habla. Adóralo, por favor, en esta hora. Hay gente que solamente habla pero no hace nada de lo que habla. Y esto no se trata de que nosotros hablemos solamente, esto se trata de que nosotros
podamos cumplir con lo que hemos hablado. Cuando cada vez que nosotros digamos vamos a orar, es porque vamos a orar. Cada vez que nosotros digamos Dios tiene el poder para hacer esto, es porque Dios tiene el poder para hacer esto. Si hay algo que se ha introducido muchas veces en el lenguaje de los predicadores, es decir, Dios me dijo, Dios me está diciendo que te diga esto, Dios me dice que estás pasando por esto, pero muchas veces Dios no te ha dicho nada. Deberías dejar de decir eso, porque si Dios no te ha dicho que digas eso, no lo diga. El problema es que estás perdiendo autoridad. El problema es que eso te provoca en ti pérdida de autoridad, porque la gente, mira, te va a creer al principio, pero va a pasar el tiempo y la gente se va a dar cuenta que solamente eres un palabrero, solamente eres un hombre que improvisa, que dice lo que se le mete en la cabeza de repente y dice, Dios me está diciendo en esta hora que tú estás pasando por esto, pero tú sabes que Dios no te ha dicho nada. Sinvergüenza, descarado, hijo de Michael Jackson, ¿hasta cuándo? Si hay algo que tienes que dejar de hacer, es manipular la palabra para tu conveniencia. Eso no estaba en el libreto, pero anótalo, por favor. Eso no estaba en el libreto, pero anótalo. Cada vez que alguien dice Dios me dijo y Dios no dijo nada, estás manipulando la palabra del Señor. Y con el tiempo la gente, mira, al principio la gente te va a creer, al principio la gente te va a seguir, pero después se van a dar cuenta que eres un charlatán. La gente se va a dar cuenta que nunca tuviste sobre ti autoridad. Por eso en esta hora el mensaje se llama necesitas autoridad. La gente estaba impresionada, impactada de cómo Jesús hablaba, de cómo Jesús se expresaba. Porque cuando Jesús abría su boca, todo lo que él decía se cumplía. Todo aquel que dice y hace tiene autoridad. Anota eso también. Todo aquel que dice y hace tiene autoridad. Dios está buscando un pueblo que quiera decirle en esta hora, Señor, yo necesito autoridad, yo necesito autoridad, yo no quiero ser la burla en la iglesia. ¿Cuántas veces hay gente que muchas veces es señalada en las congregaciones y dicen, cuidado con él, porque este hombre es pillo, es sinvergüenza, cuidado con ella, porque esta mujer constantemente habla lo que se le ocurre, lo que se le viene a la cabeza, pero es gente que no tiene autoridad? Deberías en esta hora darle vuelta la mano al diablo, a Satanás el diablo, y poder en esta hora entregarte en las manos de Jesús para que Jesús añada a tu vida exousia, autoridad de Dios. Autoridad que proviene del cielo, autoridad delegada a su iglesia. Dios está buscando un pueblo que necesite autoridad. Las cosas no las puedes hacer en la tierra con tu fuerza ni con las fuerzas mías. Esto se hace con la autoridad de Dios. Si quieres predicar la palabra, necesitas autoridad de Dios. No es autoridad tuya, necesitas autoridad de Dios. Si necesitas que la obra crezca, necesitas autoridad. Si necesitas poder llevar la palabra, necesitas autoridad. Si necesitas poder reprender al diablo, necesitas autoridad. Si necesitas que Dios fluya a través de ti, necesitas autoridad. Dios en esta hora nos habla sobre la importancia que tiene la autoridad de Dios, el exousia de Dios. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, que Dios está aquí para bendecirnos y nosotros estamos aquí para adorarle. Yo quiero orar por cada vida que en esta hora ha escuchado esta palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, en esta hora por cada vida que ha escuchado tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, tú obres de acuerdo a la necesidad, a los anhelos, a la inquietud, Señor, que hay en el corazón de cada vida que en esta hora ha escuchado tu palabra. Señor, tu poder sobre los hombres, sobre hombres y mujeres, puede cambiar nuestra existencia en segundos, en milésimas de segundo. Yo sé que hay gente, Dios mío, que está hastiada de su vida y reconocen en esta hora que no tienen autoridad sobre sí. Pero en esta hora, Espíritu de Dios, obra sobre cada vida que ha escuchado tu palabra. Lo que es imposible para los hombres, dice la Biblia, es posible para Dios. En esta hora creemos, Señor, que tu palabra sana, liberta, transforma, vivifica. Añade, Señor, cumple tu palabra, tu promesa.
de que puedas, Señor, otorgarle a todo creyente, a todo aquel que necesite más de ti, Dios mío, esa autoridad de lo alto, exousia, autoridad delegada para poder fungir, desarrollarnos en la obra de Dios. Gracias, Padre eterno, somos bendecidos. Oro por cada vida que en esta hora comparte esta temática. Oro por cada vida que en esta hora, Señor, ha dejado su petición de oración. Yo te ruego tú obres de acuerdo a su necesidad. Creemos que tú lo haces. Acorde a la fe en esta hora será hecho. Acorde a tu fe en esta hora será hecho. Gracias, Padre eterno, tú lo haces. Hecho está para tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que estamos aquí de lunes a viernes a las 9 de la mañana en su programa Despertando tu Espíritu. Dios bendiga a toda la audiencia, Dios bendiga a cada vida. Les invitamos también a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Estamos ubicados en la calle Germán Ebbinghaus, 0258, comuna de Puente Alto, entre las calles Sargento Menadier y Eizaguirre. Tenemos culto, servicio ahí el día martes, el día jueves a las 7:30 de la tarde y el día domingo a las 6:30 de la tarde. Te esperamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Bendiciones.